Federación Española de Baloncesto en Internet, Radio FEB. Aquí comienza La Pizarra. Miguel Panadés. La Pizarra es un espacio dedicado a los entrenadores, pero en el baloncesto de hoy no se entiende la labor del entrenador si no está enmarcada en un equipo técnico donde el entrenador ayudante, el preparador físico, el fisio, el médico o el delegado ocupan una labor fundamental para el buen funcionamiento del conjunto. Todo ese equipo técnico al servicio de los jugadores, del buen estado físico, técnico, mental de los protagonistas que son los jugadores. Y hoy hablamos con Nacho Coque, preparador físico de la Selección Española de Baloncesto, profesor en el curso de entrenador superior, joven, experto, inquieto en la evolución de un área cada vez más influyente en el rendimiento de los jugadores. Nacho, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiene que ver la evolución del baloncesto en los últimos años con la preparación física de los jugadores, Nacho? Bueno, pues yo creo que eso ha sido uno de los apartados pues muy influyentes desde hace bastante tiempo, ¿no? Cada vez se va teniendo más en cuenta el apartado de la preparación física y yo creo que hemos ido de la mano en esa evolución, la evolución del baloncesto con respecto a la preparación física, sobre todo a nivel europeo, porque quizás en Estados Unidos pues en ese apartado pues nos llevaban un poquitito de ventaja. Y creo que ahora mismo, pues eso, en Europa, en España, que es lo que yo puedo decir más en concreto, pues creo que la evolución ha sido muy paralela y que nosotros hemos hecho, pues hemos puesto nuestro granito de arena para que el baloncesto siguiera evolucionando y también el baloncesto propiamente nos ha ayudado pues a seguir estudiando y a seguir evolucionando como profesionales. ¿Hasta qué punto condiciona el juego o ha condicionado el juego el estado físico o la progresión física de los jugadores? Que yo, un poquito ya veterano en estas lides, considero que en los últimos 10 años se ha producido un cambio espectacular. No estoy hablando ya de 20 años, que por supuesto, que se jugaba a lo mejor a cámara lenta, pero en los últimos 10 años para acá yo considero que ha habido un salto de calidad física de los deportistas que hasta qué punto ha condicionado luego la labor de los entrenadores en el desarrollo del juego. Bueno, pues yo creo que también ha cambiado un poco la concepción de lo que podríamos entender, lo que entendíamos por la preparación física. Entonces, una prueba evidente de que el baloncesto ha cambiado a niveles condicionales, pues es eso, la velocidad de ejecución de los jugadores, el ritmo con el que se desarrollan los partidos, que evidentemente pues de una manera objetiva está ahí. Eso es algo que es tangible, ¿no? Que se puede apreciar. Entonces, bueno, pues en esos 10 últimos años yo creo que hay muchos factores que contribuyen a que haya mejorado ese apartado condicional. Uno de ellos pues es el nivel de formación primero de los preparadores físicos. Antaño el tema de la preparación física normalmente estaba dirigido en los clubs que tenían la suerte de poder tener un preparador físico por gente que normalmente venía del atletismo. Entonces, una de las cosas que creo que han beneficiado esta evolución ha sido que la mayoría de los preparadores físicos, o por no decir el 100% ahora mismo en los clubs, primero son licenciados en educación física, es decir, que su nivel de formación es extraordinario. No solamente eso, sino que después de haber terminado esa licenciatura han sido capaces de seguir estudiando, de seguir haciendo másters, cursos, etcétera, etcétera, lo cual, sin querer o queriendo, pues ha aumentado muchísimo el nivel y la credibilidad que tenemos como profesionales. Entonces yo creo que esto ha sido determinante para que los entrenadores y para que los propios jugadores pues pudiesen confiar en la labor que se estaba haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que nosotros hemos contribuido de una manera notable a que el baloncesto en ese aspecto pues nos hayan incluido en los equipos técnicos. Mismamente, pues en la propia federación pues se ha notado muchísimo en los últimos 6-7 años pues la influencia de los preparadores físicos, y en eso hay que agradecer a los gestores de la federación pues que cada vez vamos teniendo un peso específico muchísimo mayor, y eso yo creo que también contribuye favorablemente pues a que nuestros equipos pues sean un poquitín mejores.
Se podría deducir por tus palabras que uno de los factores fundamentales, ya no solamente en el baloncesto, sino seguramente en muchas especialidades deportivas españolas que hoy en día están destacando mucho más que antes, podría ser que el hecho de que los preparadores físicos han entendido, o la preparación que ellos tienen, de los profesionales dedicados a la preparación física, es enfocada de manera especializada hacia, digamos, la especialidad en concreto e individualizada. Eso es, del baloncesto, sí. Yo creo que eso es básico, ¿no? Primero entender, también el problema que te decía antes era porque anteriormente no había especialistas, pero porque no había en el mundo en el campo de la educación, no había en el campo del deporte, o sea, los pocos que había, la verdad es que los diferentes equipos se los rifaban. Ahora, gracias a que hay muchas más facultades abiertas, pues este punto está solventado. Entonces, claro que sí, ya los preparadores físicos son especialistas en baloncesto, especialistas en deportistas de 2 metros, con unas características antropométricas, su talla, su peso, etcétera, etcétera, muy peculiares, y en eso es donde precisamente se ha dado un salto pues espectacular, ¿no? El entender cómo debemos de hacer las cosas para que el jugador de baloncesto mejore en sus gestos técnicos, que sea capaz de hacer mejor una entrada, que tenga mucha mejor estabilidad en los apoyos, que tenga una coordinación más específica y ayudar desde nuestra faceta a que sea capaz de aprender gestos cada vez más complejos. En ese aspecto es donde nosotros creo que hemos podido echar una mano. Entonces, sin duda, que el que haya cada vez más especialistas en baloncesto, en preparación física, pues ha sido determinante y creo que es una de las bazas por las que pues los deportistas europeos, los jugadores de baloncesto europeo, pues son capaces de competir, y en eso pues nosotros tenemos los grandísimos ejemplos de nuestros jugadores de la selección, sean capaces de competir en una liga tan exigente a nivel físico como puede ser la NBA. Hablamos de especialización en el deporte, pero ya dentro de este deporte, y concretamente en el baloncesto, especialización por posiciones, porque evidentemente antes me comentabas estos jugadores de 2 metros, sí, pero luego también tenemos los jugadores exteriores, los jugadores de perímetros. Supongo que la preparación física de jugadores interiores, exteriores, aunque tengan puntos en común, también tienen puntos diferenciales. Sí, divergentes, sí. Claro, esto, cuando tú te estás planteando el entrenamiento físico, ya hay algunos ejercicios que les haces de manera global, que haces con todo el grupo, pero luego también hay ejercicios y hay situaciones, tareas que planteas para en concreto puestos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo un base rápido de 1,85 que un jugador de 2,10. Entonces, una de las cosas hacia las que hemos avanzado es que, digamos que la preparación física se divide en el día a día en dos grandes momentos. Uno de ellos sería el grupo en general, en el que nosotros pues contribuimos en el calentamiento o hacemos sesiones en cancha en las que más o menos pues todo el grupo trabaja al unísono, y luego también hay muchos momentos, y en eso pues mis compañeros que están en los clubs pues lo saben, lo tienen clarísimo, que nosotros trabajamos individualmente o hacemos pequeños grupos de nivel para trabajar por posiciones, porque evidentemente no requieren de los mismos niveles de fuerza distintos jugadores, o por ejemplo algunos jugadores que están en edades de formación, o situaciones de jugadores que están saliendo de lesiones que necesitan una readaptación al ejercicio importante. Entonces, pues en ese apartado, ese momento individual lo tenemos en el día a día, y también creo que ha sido uno de los grandes cambios. La preparación física individualizada y luego integrada en el entrenamiento, ¿no? Porque eso es. Creo que cada vez más se tiende hacia un trabajo de preparación física con balón. Hombre, yo creo que es fundamental, y es fundamental entender que hay una parte de la preparación física que no es tan divertida como puede ser el entrenar, pero que tampoco debemos de
utilizar la preparación física como un látigo que azota a los jugadores y que no quieren ni vernos, ¿no? Debemos de intentar, los preparadores físicos, darle un enfoque en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de las posibilidades de lo que estamos trabajando, algo más lúdico, y me refiero a lúdico en el que se pueda utilizar el balón siempre que haya oportunidad. ¿Por qué? Pues porque va a ser mucho más motivante, porque además estamos utilizando parámetros específicos de coordinación que van a ayudar también al equipo técnico pues a que mejore